Hola a todos. En este podcast vamos a analizar un caso real ocurrido en Tuluá, Valle del Cauca, en el año 2023. Se trata de un feminicidio múltiple, donde un hombre asesinó a su expareja, a sus 2 hijas menores y a su cuñada dentro de su vivienda. Este caso generó mucha conmoción, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque evidencia una problemática muy presente en nuestra sociedad: la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Antes de entrar al análisis, es importante entender que, según personas cercanas, el agresor, John Freddy, era visto como un buen padre, una persona noble, colaboradora y muy servicial con la comunidad. Sin embargo, la ruptura con su expareja lo afectó profundamente, lo que abre cuestionamientos sobre cómo un proceso emocional no gestionado puede escalar a hechos extremos. A lo largo del podcast vamos a analizar el perfil del agresor, el perfil de las víctimas, los derechos humanos vulnerados, las leyes aplicables y finalmente una reflexión preventiva. Entrando en el perfil criminológico, el agresor era un hombre de aproximadamente 36 años que había tenido una relación sentimental con una de las víctimas. Como ya mencionamos, ante la sociedad era visto como una persona tranquila, noble y muy colaboradora, lo que contrasta bastante con lo que terminó ocurriendo. Aún así, ya existían antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que muestra que no fue un hecho repentino, sino algo que venía escalando con el tiempo. Desde la criminología, se pueden identificar rasgos como celos, necesidad de control y dificultad para aceptar la ruptura de la relación. En cuanto a la escena del crimen, los hechos ocurrieron en la casa de la suegra de John Freddy, donde Julie y sus hijas estaban viviendo después de la separación. A pesar de esto, él seguía entrando a la vivienda con la esperanza de compartir con sus hijas y recuperar la relación, lo cual ella permitía, y con el tiempo esto se empezó a ver como algo normal. El día del crimen, John Freddy accedió a la vivienda por la parte trasera, aprovechando que había un potrero que facilitaba la entrada sin ser notado. En cuanto al modus operandi, el agresor llegó en la madrugada, ingresó a la vivienda y, después de una confrontación directa con su cuñada Margot, utilizó un arma de fuego para cometer el crimen. La secuencia de los hechos muestra que la primera víctima fue Margot, la cuñada, luego Julie, su expareja, posteriormente su hija Helen y finalmente la menor Dulce María. La firma del agresor se refleja en que la violencia fue dirigida a todo el núcleo familiar, lo que evidencia una necesidad de control total, dominio y una carga emocional muy fuerte. La motivación principal se relaciona con la incapacidad de aceptar la separación, el deseo de control sobre su expareja y la intensidad emocional del momento. Desde la victimología, se trata de víctimas cercanas al agresor, lo que facilitó el acceso, la confianza previa y la cercanía en el momento de los hechos. En cuanto al perfil geográfico, el crimen ocurrió en un lugar que el agresor conocía bien y al que tenía acceso frecuente. Después de lo ocurrido, huyó a otra ciudad, pero al verse rodeado por la policía en un plan candado, fue abatido por las autoridades. Esto nos deja una pregunta importante. ¿Realmente él ya tenía decidido hacerlo o se dejó llevar por las emociones del momento? En cuanto al perfil de las víctimas, hablamos de 4 mujeres que fueron afectadas directamente: la expareja del agresor, sus 2 hijas y su cuñada. Es importante aclarar que no existe una víctima principal, ya que todas deben ser reconocidas con igual relevancia. Julie, su expareja, tenía aproximadamente 24 años y ya había tenido conflictos previos con el agresor. Su hermana Margot, quien tenía alrededor de 32 años, llegó a la vivienda en medio de la situación para defenderla. Las niñas Helen, de aproximadamente 8 años, y Dulce María, de 3 años, eran completamente dependientes. Según algunas versiones, Julie no le permitía ver a sus hijas con facilidad, lo que generaba tensión, ya que él intentaba llevárselas y ella no accedía. Desde la victimología, este caso corresponde a víctimas de tipo relacional
En este caso se vulneraron múltiples derechos fundamentales. El más evidente es el derecho a la vida, pero también el derecho a la integridad física y emocional, la dignidad humana y el derecho a vivir libres de violencia. En el caso de las niñas, se vulneraron sus derechos como menores, los cuales deben tener prioridad según la ley. Además, este caso evidencia una posible falla del Estado, ya que a pesar de existir antecedentes de violencia, no se logró prevenir el desenlace. Otro punto importante es el riesgo de revictimización que ocurre cuando no se le cree a la víctima, cuando no se actúa a tiempo o cuando se minimizan las denuncias. Esto demuestra que la violencia no solo está en el acto final, sino también en la falta de respuestas previas. También es importante entender que los derechos humanos no solo deben protegerse después de los hechos, sino garantizarse antes, mediante medidas reales de prevención, acompañamiento y protección efectiva para las víctimas de riesgo. Desde el punto de vista legal, este caso se relaciona con varias normas importantes en Colombia. Primero, la Ley 1257 del 2008, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta ley establece métodos de protección que debieron aplicarse. También está la Ley 1098 del 2006, que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y obliga al Estado a garantizar su bienestar. Además, la Ley 1761 del 2015 edifica el feminicidio como un delito autónomo, cuando el asesinato ocurre por razones de género. Estas leyes no solo sancionan, sino que también buscan prevenir este tipo de hechos. Más sin embargo, casos como este muestran que no basta con que exista, sino que es necesario que se apliquen de manera oportuna, eficaz y con seguimientos reales por parte de las autoridades.